América en el siglo XVIII. Unos 280 años después del primer viaje de Colón, la mayor parte del continente americano había sido colonizada por varias naciones de Europa. Entre 20 y 30 millones de personas poblaban las regiones colonizadas. Habían construido nuevas ciudades, desarrollado una agricultura, introducido la ganadería y explotado las minas. Los productos de América eran ya una aportación indispensable a la economía del resto del mundo. La Ilustración en América. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos es ejemplo de la gran influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración en América. A su vez, también tuvo un gran impacto en el pensamiento político latinoamericano y sirvió de modelo para las colonias hispanoamericanas. Por ejemplo, la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos fueron los modelos para la Constitución de Venezuela, de 1811. Latinoamérica vio a Estados Unidos como la encarnación de la libertad y del republicanismo, ambos postulados de la Ilustración. Gracias a la enciclopedia de Diderot, las ideas de la Ilustración fueron muy estudiadas entre los sectores educados de América, en especial por miembros del clero y la burguesía. En estos sectores sociales, las ideas de libertad, igualdad, progreso y soberanía, entre otras corrientes, se difundieron rápidamente, así como las ideas de Rousseau, Bayle, Montesquieu, Voltaire y Raynal. Sin embargo, la mayoría de la población no entró en contacto con estas corrientes de pensamiento debido a factores como el analfabetismo y la fuerte censura prevaleciente contra todo aquello que representara un peligro para el Estado colonial. No obstante, las medidas establecidas no impidieron la expansión de las nuevas tendencias filosóficas y políticas. En las páginas de la enciclopedia se sostiene que los hombres nacen libres e iguales en derechos, y que la fuente del poder político se encuentra o en un pacto o contrato social que los hombres establecen voluntariamente entre ellos para dar vida a la sociedad y al Estado. Esta afirmación sentó las bases de la moderna idea de la soberanía popular. La enciclopedia también sostiene que el poder del monarca debe ser dividido y limitado, y que uno de esos límites debe ser el respeto de los derechos naturales de los hombres, es decir, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Impacto de las tres grandes revoluciones del siglo XVIII en América hispánica. La historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas. La primera supone una continuidad del antiguo régimen hasta la década de 1770, y la segunda, de cambios profundos, culmina con la Revolución estadounidense, la Revolución francesa y Revolución industrial en Inglaterra, que tuvieron una amplia repercusión en la América, ya que comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas, fomentándose los movimientos nacionalistas. La Revolución industrial. La Revolución industrial tuvo su origen en Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII, cuando se desencadena el paso desde una economía agraria y artesana a otra dominada por la industria y la mecanización. Con la aparición de la máquina y el desplazamiento de la mano de obra, se iniciaron cambios en lo tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los cambios tecnológicos incluyen los siguientes: el uso de nuevos materiales como son el hierro y el acero, de nuevas fuentes de energía como el carbón y nuevas fuerzas motrices como la máquina de vapor. Se inventarán nuevas máquinas para hilar o para tejer, el telar mecánico, que permiten un enorme incremento de la producción, con un mínimo gasto de energía humana. Fuera del campo industrial se producirán también importantes cambios, mejoras en la agricultura, que hará posible el suministro de alimentos para una creciente población urbana, declive de la tierra como principal fuente de riqueza, con el creciente papel que irán tomando la industria y el comercio internacional. Entre los cambios sociales y culturales son destacables el crecimiento de la población urbana, el desarrollo de la llamada clase obrera y sus movimientos de protesta, el movimiento obrero, el espectacular crecimiento de los conocimientos científicos y técnicos. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen equivocado y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Revolución Americana. En esta época las colonias americanas se emancipan de las grandes metrópolis. Esto produce la llamada Revolución Americana. Las características de esta revolución son: o políticamente, se proclama la división de poderes, Montesquieu, y la libre elección por los ciudadanos de los cargos políticos; o socialmente, aparecen las declaraciones de derechos, igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, se suprimen los privilegios, las distinciones sociales se producirán por el talento, el trabajo; o económicamente, aparece una economía librecambista, no mercantilista, abre sus mercados, compra y venta a todos los países.
o espiritual o culturalmente. Las ideas ilustradas son llevadas a la práctica y funciona. América se convierte en un modelo a imitar por las sociedades europeas y por las colonias españolas. La revolución es posible. Crisis del sistema colonial hispánico en América. En el siglo XVIII, tras un siglo de decadencia de España y Portugal, se dio impulso a las reformas, manifestadas sobre todo en el desarrollo de las exportaciones agrícolas y mineras, la eficiencia administrativa, la defensa y la expansión de las fronteras. Estas reformas, aplicadas en la América española y portuguesa, aumentaron la producción y los ingresos, pero también contribuyeron al descontento de los criollos y ejercieron una gran presión sobre la población oprimida a causa de sus lamentables condiciones socioeconómicas. La filosofía de la Ilustración y la difusión de las ideas liberales tuvieron gran influencia sobre las clases altas de las colonias, pero fue la invasión napoleónica, 1808-1814, de la península ibérica la que actualizó las ideas de emancipación de Latinoamérica. Hacia 1825, toda la América española, excepto Cuba y Puerto Rico, se había independizado de la metrópoli, dando lugar a la proclamación de repúblicas criollas. En 1822 los criollos brasileños establecieron en una monarquía independiente bajo un príncipe portugués. Las reformas borbónicas. El despotismo ilustrado en los territorios hispánicos. Las reformas borbónicas fueron los cambios introducidos por los monarcas de la dinastía borbónica de la corona española, especialmente por Carlos III, durante el siglo XVIII, en materias económicas, políticas y administrativas, aplicadas en el territorio peninsular y en sus posesiones ultramarinas, en América y las Filipinas. Estas reformas de la dinastía borbónica estaban inspiradas en la Ilustración y griega, sobre todo, se enmarcaban dentro del nuevo poder de las élites locales y griega, aumentaban el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. Las reformas intentaron redefinir la relación entre España y sus colonias en beneficio de la península. Aunque la tributación aumentó, el éxito de las reformas fue limitado, es más, el descontento generado entre las élites criollas locales aceleró el proceso de emancipación, por el que España perdió la mayor parte de sus posesiones americanas en las primeras décadas del siglo XIX. Las reformas borbónicas. Aumento de la presión impositiva y la recaudación fiscal. Esta política debía complementarse combatiendo el contrabando y mejorando la recaudación fiscal a favor de la metrópoli española. Esto provocó fuertes tensiones y guerras principalmente contra los poderosos ingleses y lusitanos. División del territorio en unidades más pequeñas. En 1784 el Perú fue dividido en 7 intendencias, tipo departamentos. Estas jurisdicciones de gobierno estaban a cargo de los intendentes, quienes debían velar por la recaudación tributaria y el mantenimiento del orden. La corona les asignó buenos sueldos, pero les prohibió hacer negocios o repartos mercantiles. Cada intendencia se dividía en partidos, tipo provincias, que eran administradas por los subdelegados. Los conflictos contra los contrabandistas y corsarios británicos, holandeses y portugueses hizo necesario un mayor presupuesto para la armada, el ejército y las milicias. También se construyeron poderosas fortalezas y murallas para defender los principales puertos y ciudades de las colonias. El más importante ejemplo fue la construcción de los castillos del Real Felipe en el Callao, Virreinato de Nueva Granada y Río de la Plata, capitanías generales de Caracas y Chile. Los Borbones implementaron nuevas unidades administrativas en América. Crearon virreinatos como Nueva Granada y Río de la Plata, capitanías como Venezuela y Chile y griega, comandancias como Maynas. En 1784 se suprimieron los corregimientos y se implantó el sistema de intendencias, buscando mayor eficiencia en los gobiernos locales. De esta manera se consiguió mejorar la explotación de las riquezas coloniales y la recaudación tributaria. Flexibilización del monopolio comercial. Libre comercio entre las colonias y con otros puertos de la península, además del de Cádiz. Lucha por el control del comercio. Los Borbones hicieron grandes esfuerzos por contrarrestar la hegemonía comercial y marítima de potencias rivales, como Inglaterra y Holanda, prósperos países, impulsados por la primera revolución industrial. El proyecto Borbón contempló la renovación del sistema mercantil para que sus colonias sean proveedoras eficientes de materias primas y consumidoras de las manufacturas españolas. La corona apoyó a la burguesía peninsular favoreciendo la industria griega, protegiendo sus mercados. En este contexto se fue liberalizando el comercio entre los puertos españoles y americanos, lo que se consagró cuando Carlos III dio el decreto de libre comercio en 1778.